En Cámara FM estamos con Juan Álvarez. Juan es líder de servicios creativos, coach evolucionista, experto en narrativa, documentalista galardonado, guionista, creador de formatos televisivos, escritor de cómics y futurista. Juan, bienvenido a Cámara FM. ¿Y de dónde tantos cargos, etiquetas? ¿A qué horas tantas cosas, Juan? Ana, muchas gracias por la invitación y, ¿qué te digo? He sido una persona que nunca se ha quedado como muy quieto. Me gustan, digamos que pienso que el mundo cada vez va más hacia que todos tenemos que ser pluritalentales y eso significa tenerse que reinventar. Muy seguido, ¿cierto? Creo que incluso la inteligencia artificial, la automatización, la revolución con Internet creo que todos ahora con la pandemia lo sentimos mucho más cerca. Yo lo he sentido toda mi vida, creo que incluso mi madre con su chancla trató algún día de cambiar eso y no pudo. Soy una persona que soy muy curioso y trato siempre de estar encontrando como cosas nuevas, ¿cierto? Y digamos que eso me ha llevado a explorar diferentes oficios, obviamente todos conectados con la narrativa, con el video, con contar historias, con el documentalismo. Y de pronto por eso es que he contado historias como desde tantos lados. Juan, ¿y en qué momento consideraste que la historia, de por sí la humanidad se ha venido, digamos que, no sé si la palabra correcta sea desarrollando o entendiendo el mundo a través de historias, ¿sí? Sí. ¿En qué momento tú consideras que, pues además de ser guionista, documentalista y todo esto, que eso era en lo que te querías enfocar? Que las historias era como ese punto central en el desarrollo de tu profesión. Pues mira, yo creo que fue mucho antes de mi profesión. Digamos que mi madre, cuando yo estaba creciendo, pues estudiaba fotografía y tenía su cajita negra con sus químicos y todo esto. Digamos que eso me despertó la pasión para contar historias con fotos, con imágenes. Y mi padre en esa época, cuando yo estaba pequeño, pues era buzo, estuvo involucrado varias veces en rescates de galeones, en los momentos en los que Colombia, las dos veces que Colombia ha intentado como rescatar galeones, en algún momento él estuvo involucrado. Entonces yo era un niño que llegaba a su casa y había un mapa del tesoro en la mesa del comedor y no un mapa falso como el que uno dibujaba y quemaba con el fogón de la casa para que pareciera viejo, sino un verdadero mapa del tesoro. Y por eso mi padre pues estudiaba, él estudió, creo que hizo una maestría en literatura universal y latinoamericana. Entonces digamos que crecí con las historias que mi padre creaba con su vida y mi madre creaba con sus fotos y lo que hacía y digamos toda la lectura que mi padre tenía que hacer para poder sacar adelante sus maestrías. Entonces, pues digamos que desde pequeñito yo ya tenía como el ambiente propicio para aprender a amar las historias. Qué interesante esa historia de tu padre y lo que te aporta, porque también te has definido como marinero y has tenido unos viajes enormes alrededor del mundo, que eso de alguna manera pues también alimenta mucho la imaginación y todo lo que puedes construir ahora. Claro, pues una de las cosas que yo creo que más me ha alimentado, digamos, la imaginación es haber podido como recorrer más de 1.500.000 kilómetros viajando, pues el equivalente a 120 vueltas al mundo. Y digamos que el mismo viaje no es el que te ayuda a saber contar historias, sino todos los encuentros que has tenido ahí. Y esa parte me parece importante porque yo creo que a veces cuando crecemos en un valle un poco profundo y estrecho como el Valle de Aburrá, a veces el mundo parece muy lejano y no solamente el mundo, sino otras mentalidades, otras personas, otras formas de ver el mundo, otros valores. Y poder haber podido viajar tanto me ayudó a conectar con las historias que cuentan otras personas, con el punto de vista, cómo ve otra gente lo mismo que nosotros vemos, pero desde otro ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues a pesar de que uno creció, digamos, como católico, pues la visión de un musulmán, de un judío o de una persona con otra creencia espiritual que la nuestra, pues es igualmente válida y uno no se imagina a veces la riqueza de diferentes ángulos, no muy distantes a los que nosotros tenemos, porque digamos que la gente de fe tiene ideas muy particulares y muy similares del mundo, de qué es una buena persona, qué es una mala persona, qué es una buena práctica. Y eso fue alimentándome, no solamente, digamos, que mi historia
sino también de la historia que habita en el mundo, ¿cierto? Yo siempre hablo de que el mundo tiene, lo que nosotros llamamos realidad, son tres realidades en realidad. Una es la objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva. La objetiva es la innegable, la física, ¿cierto? Aquí hay una mesa y no puedo negar que hay una mesa acá porque me va a tropezar y me va a hacer daño. Está la subjetiva, que depende de nuestros sentimientos y nuestras emociones y que es totalmente individual. Es imposible transmitirse a la otra persona completamente, por más que intentemos, siempre queda algo que no contamos. Y está la más interesante, que es donde habita la narrativa, que es la intersubjetiva, que es donde creamos el tejido social a punta de historias, ¿cierto? Las historias que mejor se cuentan son las que terminan formando nuestra sociedad, nuestros negocios, nuestras relaciones con otros, cómo nos relacionamos con otras culturas. Y digamos que eso es lo que más aprendí viajando tanto, es cómo esa realidad intersubjetiva en la que creamos lo que para los humanos es real, como el dinero, las naciones, los derechos humanos, cómo esto en realidad es simplemente historias en las que elegimos creer y elegimos seguir. Y esto me dejó claro que si hay algo importante en el mundo es aprender a leer y a contar historias. Yo creo que claramente pues se evidencia o se deja ver pues tantos años de análisis, de investigación, de estar atento, de estar como un radar siempre pendiente y viendo y mirando cómo el mundo construye esas historias y cómo también a partir de ese resultado llegas al origen de estas historias mismas, ¿cierto? Que es la construcción de esas historias y de alguna manera eso es el gran aporte que nos quieres hacer en este caso, porque recientemente has escrito un libro Sí. o has compilado un libro donde cuentas, ya tú nos vas a decir pues qué es lo que tiene ese libro en realidad, pero ahí van muchos años de investigación juiciosa, de un análisis muy profundo de todo este tema de las historias. Estamos hablando de Heroegrama, un libro de un manual de bolsillo para creadores de historias, cómo crear más y mejores historias en menos tiempo. Háblanos de este libro que ya está en las plataformas, está en las librerías virtuales y las personas ya pueden acceder a él. Claro que sí, mira. Es un libro que, como tú lo decías, lleva muchos años de análisis, pero creo que también desde el punto de vista de que yo crecí como una persona disléxica, ¿cierto? Digamos que a los disléxicos nos cuesta a veces mucho aprender y por eso nos volvemos buenos profesores al final, porque tenemos primero que aprender a enseñarnos a nosotros mismos para poder comprender, digamos, que lo que no entendemos de otras personas que no cuentan, digamos, que con ese reto de ver la realidad con un color un poquito diferente, ¿cierto? Entonces, durante muchos años trabajé como guionista, como creador de formatos, como creador de contenido para muchísimas marcas. Y algo que me encontraba, me encontraba muy frecuentemente, era la dificultad, por ejemplo, de mostrar trazabilidad en la creatividad, que creo que es algo importante, sobre todo cuando trabajas para crear historias para una audiencia o para empresas, ¿cierto? Que es una gran ventaja, digamos, que contar con ese limitante de que no puedas ser como el mago que saca un conejo de su sombrero y todo el mundo aplaude, sino como creador que trabaja para una audiencia o para un mercado, pues tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, esto me obligó de alguna manera a empezar a leer, digamos que a los grandes teóricos que han de alguna manera tratado de desvelar los secretos de la narrativa, como Joseph Campbell, como Robert McKee, como Aristóteles, como Dan Harmon, ¿cierto? Y empezar a encontrar cosas comunes. Ahora, me pasó algo bonito que a todos a los 40 nos pasa, que fue esa crisis de los 40, que es inevitable y muy didáctica, digamos, si la tomas como debe ser. Enriquecedora, como Muy diríamos enriquecedora, ahí. exacto. Entonces me tocó, digamos que me busqué a un grupo de coaches que tenían en ese momento un taller muy bueno, que era 6 meses en que te ayudaban como a volverte a armar, porque uno a los 40 como que se le sueltan los tornillos y todo se cae al piso. Y me dieron la posibilidad de otros 6 meses de aprender esos secretos de lo que hicieron conmigo, cómo hacerlo a otras personas. Y empecé a ver similitudes entre lo que propone la narrativa y lo que propone el coaching, ¿cierto?
que es, digamos que el coaching toma la narrativa de qué historia me cuento yo mismo a mí mismo, y obviamente dependiendo de la historia que yo me cuente, pues dependerán mis resultados. Y cuando empecé a ver esto, me encontré con una herramienta que se utiliza para otra cosa, como buen anarquista, digamos que tomé ese instrumento que es el eneagrama, que no sé si lo conoces, es una herramienta que te ayuda como a entender un poco más tu naturaleza o tu predisposición a las facilidades que tienes y las dificultades que tienes y qué deberías hacer o qué lineamiento deberías seguir si quieres tener otro tipo de resultados, ¿cierto? ¿Qué cambios deberías empezar a hacer en tu vida? Y cuando empecé a jugar con el eneagrama de otra manera y con la narrativa y con el coaching, me encontré con un montón de conexiones secretas si se las aplicaba, por ejemplo, a la narrativa, que empezó a darme unos puentes que yo nunca había visto de ninguna otra manera en ninguna otra parte. Y empecé a desarrollar, digamos que esta metodología que se basa en 7 flujogramas, que te va guiando uno por uno a crear una estructura básica, después a unir ese mundo del caos y del orden del que se componen todas las historias y que ayudan a que la audiencia entienda mejor tu historia. Y no solamente a que la audiencia la entienda mejor, sino a que tú desde el principio tengas el control hacia dónde va tu historia, que me parece importante. A veces como creadores, expertos o no expertos, sentimos que estamos un poquito perdidos y estamos como a la merced de la historia que surge. Y eso, volviendo como al principio, nos quita trazabilidad a la hora de estar escribiendo para una audiencia o para un cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que todos esos pensamientos de haber trabajado un poquito con inteligencia artificial y creatividad basada en datos, trabajado para diferentes clientes en diferentes culturas, haber tenido una crisis de los 40 y todo eso empezó como a revolverse y terminó dando esta metodología que yo he aplicado en muchos proyectos y que he estado dando activamente como talleres los últimos 3 años. Digamos que este libro, fuera de esa parte teórica que yo creé, también tiene la parte práctica de haberla utilizado durante 3 años en talleres de narrativa, no solamente con creadores de historias, sino, por ejemplo, con Medicancer. Dimos un taller de narrativa, cómo la narrativa que se cuenta una IPS, un paciente de cáncer o el familiar de un paciente de cáncer no coinciden y cómo mejorar el servicio, no solamente para que sea más fácil para la IPS, sea más fácil para el paciente y también sea menos traumática para los familiares alrededor. Entonces, digamos que esta es una compilación bastante grande de no solamente conocimiento teórico, sino práctico de todo lo que yo he entendido hasta ahora de la narrativa. Y claramente ya bien lo estás diciendo, lo acabas de mencionar, esto ya es algo, una metodología que ha sido de alguna manera probada. Lleva muchos años de investigación y ya también lleva mucho tiempo también en la práctica. La enseñas y de alguna manera es cierto que funciona, porque muchas personas se estarán preguntando, pero ¿y esto qué? ¿Este libro de dónde salió? Pues esta gran propuesta que nos mencionas, y ya tú puedes dar total, digamos, certeza, puedes hablar con propiedad sobre la prueba en marcha, la prueba, digamos, de esta metodología que sirve, que funciona y que ha dado muy buenos frutos a las personas que han leído tu libro, que se han interesado por seguirte y por estar pendiente de todos tus contenidos, Juan. Claro, y mira, la otra cosa que yo creo que es importante como resaltar es, si tú eres una persona que nunca ha escrito una historia, pues este es un muy buen libro para que empieces a crear una estructura básica de tu libro y sea, digamos que menos doloroso el proceso de creación, Sí. que a veces puede ser muy largo, ¿cierto? Pero también si tú eres una persona que ya creas que eres un productor o un director, un guionista o incluso un ejecutivo de creación de contenido o ejecutivo del departamento de contenido, digamos que yo también he utilizado esta metodología para crear sinopsis, para crear escaletas, para vender productos en forma de pitch bibles. O sea, digamos que es un producto, es una metodología que te permite de verdad abordar una cantidad, no solamente la parte de la creación de la historia, sino también entregables que la industria te va a pedir, ¿cierto? Y de una manera, digamos que más ordenada. A veces los creadores, digamos que nos autoflagelamos con el, eso cómo se llama, como con el látigo
de la creatividad, porque no, es que crear debe ser difícil. Y no, en realidad no solamente es fácil, sino que también puede ser bastante rentable si eres capaz de encontrar la metodología que te funcione para repetir, digamos, que las historias La forma. exitosas que ya has tenido. Exacto, la forma. Y esta es una metodología pensada exactamente para eso. Qué bueno que mencionas eso, porque muchas personas en todo este tiempo de confinamiento se dedicaron a escribir o les dio por empezar a pensar en que podían escribir. Y este libro también es una forma de ayudarles a encontrar ese método y esa forma para hacerlo de manera, como bien lo decías, menos dolorosa y tal vez como acertar o dar en el punto de manera más rápida. Entonces, bueno, Juan, yo creo que la invitación es a que consulten tu libro, a que indaguen, pero no solo tu libro, yo creo que eres tú y alrededor tuyo todo lo que haces, lo que realmente es interesante aquí. Tienes una página, haces unos podcasts permanentemente, eres un apasionado por este mundo de las historias y bueno, yo creo que es muy importante que las personas que estén pues como sensibles a estas temáticas y que quieran, ni siquiera tienen que ser del área social, ni guionista, ni documentalista, ni nada de esto, simplemente cualquier persona que quiere contar una historia a través de un libro, de un texto, pues yo creo que puede recurrir a tus herramientas, a tu libro, a todo lo que tú explicas de manera muy acertada. Tu página es dejuanalvarez.com, Sí, T-H-E, THE. juanalvarez.com. Esa es tu página, ¿cierto? ¿Dónde Sí. más las personas te pueden encontrar, te pueden seguir, pueden explorar más de Juan Álvarez? Mira, si buscan @THE Juan Álvarez todo junto, también me encuentran en Instagram, en YouTube, me encuentran en LinkedIn para los que tengan una curiosidad sobre mi perfil profesional y también en Medium. No sé si conoces la plataforma Medium, es una plataforma, digamos, donde la gente publica artículos, aunque en esa plataforma he escrito más acerca de los proyectos de inteligencia artificial que hemos tenido, experiencias, digamos, muy enriquecedoras también, pero también pueden encontrar contenido por ahí. Y también pueden simplemente meterse en línea, poner héroegrama con tilde en la primera E y van a encontrar todos los lugares donde están los libros, videos explicativos, incluso videos donde explico qué conocimiento hay detrás del libro, que ya están en YouTube. El 34% del libro es gratuito, lo pueden bajar de la plataforma de Smashwords si quieren, o lo pueden ver abiertamente en SlideShare, que no sé si la conocen, que es donde uno puede publicar como presentaciones de PowerPoint o PDFs. Uno las puede compartir, digamos que ahí está compartido el 34% gratuito del libro para la gente que lo quiera ver, también tienen los enlaces para el que lo quiera comprar y también pueden googlear Una tacita y media de caos, que es mi programa radial, y ahí también van a encontrar el canal, los podcasts en Spotify y en Anchor. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cámara FM, hablándonos de todo esto que has construido a lo largo de tantos años de trabajo juicioso, de investigación y de pasión por las historias. Muchas gracias. Ana, muchas gracias por la invitación y nada, por ahí quedamos pendientes de que esta pandemia nos deje para tomarnos un cafecito.